Buenos días, mi nombre es Diego Camacho y esta es la exposición sobre la Escuela de Pensamiento Socialista. Su origen se inicia a partir de la Revolución Francesa de 1779. Cuando finalizó la revolución, se formó la mesa redonda, donde a la mano derecha se sentaron las personas con pensamiento más tradicional y a la izquierda las personas con pensamiento más radical. Estas personas de la izquierda fueron denominadas el primer socialismo y fue donde nació esta idea de pensamiento. En el siglo XVIII, en el siglo XIX, los principales países de Europa sustituyeron el feudalismo por el capitalismo. Paralelamente nació el socialismo como una reprocha a este capitalismo. En Inglaterra fue la cuna del socialismo utópico. Dos casos importantes que han este socialismo fueron la revolución industrial con su cortejo de miserias para el naciente proletariado y el desarrollo de una nueva rama de ciencia y de una economía política diferente. Definición. Bueno, es un sistema que busca romper con la estructura del capitalismo y crear una sociedad de iguales, perdón, en donde todas las personas tengan las mismas oportunidades de acceso a los recursos. Son un conjunto de doctrinas de reforma social surgidas en el siglo XVIII dirigidas a la mejora de la forma de vida de los trabajadores, basándose en una administración colectiva de los medios de producción. Los principales exponentes de las cosas, la socialista, Saint-Simon. Se lo considera un precursor del positivismo, la sociología, el industrialismo moderno y precursor del europeísmo y el socialismo. Charles Fourier propuso la creación de unas unidades de producción y de consumo, los falangeles y los falensterios basados en el cooperativismo integral y la autosuficiente. Simón de Simondi, primero en aplicar el término de proletariado para referirse al trabajador asalariado. Robert Owen hacía las cosas por las personas y pensaba que su tipo de organización acabaría con el capitalismo del sistema competitivo. Louis Black, fundador del socialismo de Estado, organizó talleres para el trabajo a personas desempleadas. Carlos Marx propuso la teoría de la plusvalía, de conocer el valor del cambio, el valor del mercado, y Friedrich Engels desarrolló el socialismo científico y el comunismo moderno y el marxismo, la teoría de la lucha de clases. Estos dos últimos son los principales precursores del socialismo y de los cuales hablaremos un poco más adelante. Tipos de socialismo. Está el socialismo utópico, que consideraba a la competitividad económica de mercado como injusta e irracional y predicaba la solidaridad universal más que la lucha de clases. Eh, no veían que en la competitividad de mercado hubiera un manejo social hacia las personas. Entonces las cosas se pensaban hacer por solidaridad o por gusto de ayudar a los demás. Está el socialismo de Estado, el cual se consideraba que era como un poder imparcial sobre el cual se podía influir para favorecer a la clase trabajadora. El Estado se hacía cargo de las empresas y podía fomentar y subsidiar cooperativas más pequeñas. En sí el Estado era el dueño de los recursos y pues daba a las personas lo que subsidiaba a las personas de algún Estado. Estaba un socialismo llamado cristiano, que ofrecía a los trabajadores un consuelo en la religión para disminuir su dolor y darles una esperanza. La propiedad en manos de los ricos se retenían los fideicomisos para lograr el beneficio de todos. Existía el anarquismo. Decía que todas las formas de gobierno son coercitivas y se deben abolir. No apoyaban la idea de la que la sociedad tenía un orden, la comprensión y la cooperación mutua, además de la extrema libertad, eran como las bases de esta idea de socialismo. El anarquismo abole todas las reglas y, y fomenta el extremo liberalismo. Está la idea de socialismo marxista. Esta idea de socialismo se basa en la teoría del valor trabajo y en la teoría de la explotación por parte de los capitalistas. Se enfrenta a la lucha de clases. Decía que el capital y la tierra son propiedad pública en manos del gobierno. De ese debería ser. Está el comunismo, que es la etapa de la sociedad superior al socialismo. Se caracterizaba por el lema de cada uno conforme a su capacidad y a cada uno conforme a su necesidad. Hoy en día no existe el comunismo en ninguna sociedad. Está el revisionismo, repudiar la lucha de clases, apuntar sus esperanzas en la educación, las campañas electorales y en lograr el control del gobierno.
y el sindicalismo estaba en contra del parlamento y del militarismo y estaban a favor de la propiedad privada y la extensión del gobierno político. Como les comentaba, Carlos Marx y Friedrich Engels fueron los principales precursores del socialismo, eh, principalmente primero en fomentar la creación del marxismo como idea social y además de escribir el manifiesto del Partido Comunista, que tiene unas doctrinas bastante particulares sobre el pensamiento de estos dos economistas y filósofos. Esto se explicará, como estas teorías se explicarán un poquito más adelante. Eh, Acá como haremos un breve resumen de la vida de Marx y la vida de Engels. Carlos Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Trier, Alemania. Eh, Él fue filósofo y estudió Derecho y Economía. Era doctor, era gran seguidor del filósofo Engels. En 1844 conoció a Friedrich Engels, con quien compartió la relación de sus pensamientos y que fue un importante colaborador. Escribió varios libros, entre ellos uno muy importante que se llama Capital, en cual está la teoría de la plusvalía, que la plusvalía es el valor que genera un producto, el valor agregado, y este valor queda en manos de los dueños de las industrias y no es pagado a quien realmente crea el producto, que son como los trabajadores o el proletariado, como lo llamaban ellos. Además fundó la Liga de los Comunistas de Londres y escribió el manifiesto del Partido Comunista junto a Engels. Friedrich Engels también era un alemán, nació en una familia muy acomodada, tenía bastante dinero, pero empezó su lucha socialista cuando viajó a Inglaterra y evidenció las desigualdades que habían desde los dueños de las empresas hacia sus trabajadores. Eh, Él se unió con Carlos Marx y fue ¿cómo se podría decir? Colaborador con él y además terminó como de agregarle ideas muy claras al pensamiento marxista de ellos dos. La idea del marxismo es un conjunto de doctrinas políticas y filosóficas derivadas de la obra de Carlos Marx, de que ya habíamos hablado, eh, y con ayuda de su amigo Friedrich Engels, quien le ayudó en muchas de sus teorías. Engels acudió el término socialismo científico para diferenciar el marxismo en las corrientes socialistas anteriores, englobadas por el bajo del término socialismo utópico. El socialismo que crearon entre Engels y Karl se le denominó socialismo marxismo o socialismo científico. También se emplea el término socialismo marxista para referirse a las ideas y propuestas específicas del marxismo dentro del marco del socialismo. Este marxismo estaba regido por el manifiesto del Partido Comunista. Fue la obra más conocida de Engels y Marx, la escribieron en 1848 por encargo de la Liga de los Comunistas, y se trataba de una destilación de todas sus reflexiones sobre los temas filosóficos, económicos y políticos. El programa político del manifiesto preveía la superación de la propiedad privada de los medios de producción para transferirla al Estado, que dejaría de ser un comité de dirección de los asuntos ordinarios de la burguesía para hacer la expresión política del proletariado. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno debería ser quien maneje las empresas y maneje el capital, y quien responda por sus empleados directos al proletariado es su mismo pueblo. Y debe el gobierno o el Estado satisfacer todas las necesidades de su pueblo. Este estaba basado en un análisis de clases sociales. El marxismo, mediante su manifiesto comunista, dividía esto en dos clases. Estaba la clase trabajadora del proletariado, donde más definía esas clases como los individuos que venden su mano de obra y no poseen los medios de producción, a quienes consideran responsables de crear la riqueza de una sociedad, crean los edificios, puentes, por ejemplo, y también los servicios son prestados por asalariados. El proletariado puede dividirse a su vez en proletariado ordinario y proletariado, los que viven en pobreza extrema y no pueden hallar trabajo lícito con regularidad. Estos pueden ser prostitutas, mendigos o indigentes, ladrones, narcotraficantes, etc. Y estaba la burguesía,
quienes poseen los medios de producción y emplean al proletariado. La burguesía a su vez también se puede dividir en la burguesía muy rica o la pequeña burguesía, quienes emplean la mano de obra, pero que también trabajan propietarios, campesinos, terratenientes o comerciantes. Eh, y ahora llegamos a una parte que es bastante importante, que es el socialismo en el siglo XX, que en el siglo XX fue donde el socialismo llegó como a su auge más alto y tuvo gran acogida después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que el mundo quedó dividido como en extrema derecha y extrema izquierda, por el capitalismo extremo de Estados Unidos y el socialismo extremo de la Unión Soviética. De esto se pudieron definir varios avances, hubieron muchos avances tecnológicos, avances políticos, avances económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues se puede evidenciar que este socialismo no solo en Europa, sino que se extendió a todo el territorio, territorio americano. Debajo de Estados Unidos durante el siglo XX hubieron varias guerras civiles, muchas guerrillas socialistas, sobre todo en Guatemala, Nicaragua, Colombia, guerrillas uruguayas, golpes de Estados Unidos chilenos. El golpe en el siglo XX fue bastante duro del cambio de idea de la fuerte choque entre capitalismo y socialismo. Y pues durante el siglo XXI se han ido fabricando algunas ideas socialistas que no han tenido mucho éxito y ya son muy pocas. Así finaliza la presentación. Espero todo haya quedado muy claro y gracias a todos. Saludos.